a grabar de una vez. Ya puse a grabar para que nos quede grabado, ¿no es cierto? Porque es lo que necesitamos para poderlo subir al canal de YouTube. Próximamente les pongo ahí el enlace de la asistencia para que por favor lo llenen. Bueno, un saludito a Diela Henao, que es nuestra líder de Grupo GRIEC, que le hicieron una cirugía esta semana y entonces está convaleciente. Entonces, ojalá que se alivie pronto. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Marta Liliana Arciniega Sigüenza. Ella es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es máster de intervención en dificultades de aprendizaje por la Universidad de Valencia, España, diplomada en cooperación al desarrollo por la Comunidad de Valencia, España, especialista en docencia universitaria por la Universidad Azuay, Ecuador, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en Educación Preescolar y Especial por la Universidad de Azuay, Ecuador. Espero haber dicho todo eso. Bien, y si no, ahorita la doctora Liliana nos comparte todos sus títulos si los dije mal. Hoy nos trae la conferencia titulada Claves teórico-epistemológicas para repensar la educación inclusiva universitaria. Entonces, sea bienvenida, es un gusto tenerla y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad del Quindío por este espacio, de igual manera a la Facultad de Ciencias de la Salud y al Grupo de Investigación Educación en Enfermería. Y obviamente de una manera especial a la doctora María Beatriz Escobar, con quien compartimos otros espacios de aprendizaje y espero poder compartir también con ustedes algunas de las experiencias en función a las cuales venimos trabajando acá en el Ecuador. La presentación muy bien, así que más bien agradezco la generosidad. Bien, decirles que acá en Ecuador, al igual que en América Latina, venimos discutiendo constantemente de qué es lo que deberíamos entender por educación inclusiva, de referencia, conceptos son importantes, no son importantes. La idea que tenemos cuando, por ejemplo, en los espacios de aprendizaje, en las aulas universitarias tenemos a estudiantes con características o con condiciones concretas, cómo nos imaginamos, qué ideas tenemos de esos estudiantes, creemos que van a aprender o no van a aprender, eh, em, la historia, cómo ha influido a otros temas, por ejemplo, y me voy a centrar sobre todo en la discapacidad, para que entendamos la discapacidad de una manera concreta, que se acerca a lo que en la actualidad, a lo que en la realidad necesitamos entender, o todas estas ideas se alejan de lo que a nivel de conocimiento, a nivel de esta forma de comprender, al estudiante cada vez se va alejando de lo que la teoría plantea. Entonces, decirles precisamente que como grupo de investigación a nivel de Latinoamérica en educación inclusiva, que está precedido por CELE Chile, venimos con esta idea de poder ir cuestionando lo que hasta el momento se ha instaurado como educación inclusiva, como educación especial, como diversidad, como atención a la diversidad y todos estos términos que probablemente antes eran bastante frecuentes en la educación básica, con los niños de educación inicial, pero hoy en la educación universitaria también es importante que lo analicemos. En segundo lugar, me parece clave el que lo podamos hacer desde una perspectiva que nos permita ampliar precisamente por la formación de la mayoría de ustedes. Entiendo que la mayoría está vinculado con la Facultad de Ciencias de la Salud y precisamente la forma de entender algunas diferencias, algunas condiciones que están presentes en las personas, tiene una vinculación fuerte con la salud. Por ejemplo, cuando hay una discapacidad, es importante que se hagan diagnósticos y se hagan todos los procesos terapéuticos que se requieran.
Sin embargo, y me puse a buscar algunos datos de Colombia en relación, por ejemplo, a la discapacidad para entender qué está pasando. Y como les decía, no varía mucho lo que pasa en Colombia con lo que pasa en el Ecuador, con lo que pasa en México y en América Latina en general. Entonces, la intención de esta ponencia o de este conversatorio precisamente es el que podamos entender que hay ciertos aspectos o algunas miradas que necesitamos cuestionarlas, ampliarlas, tal vez redefinirlas, si es que queremos que los cambios que se van generando en la educación o los que queremos que se vean reflejados en la educación, pues se hagan realidad. Y esa es la intención, poder aportar al diálogo, a los espacios de reflexión, de conversación que ustedes van a tener en enfermería al día, que me pareció muy interesante el espacio que vienen desarrollando, precisamente con la intención de que podamos ver cómo desde estas ideas podemos mejorar nuestra práctica a nivel universitario. Me voy a permitir compartir algunas imágenes para poder centrarme en ideas que considero que son importantes y en función a las cuales voy a comentar algunas situaciones puntuales. Entonces, como les decía, y la doctora Escobar les recordaba, la intención de este espacio es que podamos ir haciendo un análisis de lo que se consideran claves teórico-epistemológicas, es decir, la teoría, la epistemología, ¿qué dice de la educación inclusiva? O ¿qué dice en la realidad? ¿Qué dice en la actualidad? Y hacia dónde tendríamos que ir o cómo tendríamos que replantear esto que estamos pensando o esto que estamos haciendo desde el enfoque de la educación inclusiva en los contextos en los que nosotros nos encontramos a nivel de educación. Entonces, como les decía, me gustaría compartirles algunas ideas. Me pareció también importante no centrarme mucho en contenidos teóricos, sino más bien en este recorrido que venimos haciendo en algunos países, precisamente con la intención de generar estos espacios de reflexión. Entonces, ¿qué pasa en América Latina en relación con la educación inclusiva? Ahí compartiré algunas ideas para luego centrarnos en una de las perspectivas de análisis que suele relacionarse con la educación inclusiva. Acá en el Ecuador, cuando hemos hecho algunos procesos, algunos proyectos de investigación y, por ejemplo, les preguntamos a los profesores de cualquier nivel educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, ¿qué idea tienen sobre educación inclusiva? Lo que hemos visto es que la mayor parte de los docentes siguen vinculándole con la presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas. Y lo que hemos compartido con otros países en cuanto a estos procesos de investigación reflejan una realidad semejante. Entonces, la idea es que reflexionemos, ¿va por ahí esto la educación inclusiva? ¿Tendríamos que ampliar la mirada? ¿Habría que incluir algunos aspectos más a nivel teórico, a nivel epistemológico, a nivel ontológico, que también es importante? ¿O desde la mirada que tenemos se van a generar estos cambios que necesitamos en todos los niveles de educación? Luego voy a comentar algunos modelos de atención que existen en torno a la discapacidad de forma concreta y entre las conclusiones, entonces, qué desafíos tendríamos a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, a nivel de Ecuador. Entonces, lo que les decía es que lo común suele ser, por estos proyectos de investigación que hemos hecho en todos los niveles, que cuando les preguntamos a los profesores, pues exista una relación de educación inclusiva con la educación especial. De hecho, Ocampo, desde Chile, que viene construyendo la epistemología de la educación inclusiva, él suele plantear que como la educación inclusiva, al ser un espacio, al ser un sintagma nuevo, y al no tener una teoría definida, pues tuvo que tomar la teoría de la educación especial y ponerla como educación inclusiva. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de cómo deberíamos entender la educación inclusiva, pues decirles
que no posee una teoría concreta, sino más bien opera a través de diferentes conocimientos, de diferentes teorías que, por ejemplo, vienen de la teoría crítica, de la teoría feminista, de la teoría de las pedagogías del sur, y desde esta perspectiva intenta ir redefiniendo, reconceptualizando, replanteando mucho de lo que actualmente se viene estableciendo como parte de esta teoría, sobre todo por dejar de vincularla con la educación especial. Y ahora vamos a ver qué es lo que implica vincularle con la educación especial y más bien cuáles serían estas otras miradas hacia las cuales tendríamos que propender cuando hablamos de educación inclusiva. Entonces, desde las teorías o desde los planteamientos epistemológicos se establece esta necesidad de tener que ir descontaminando lo que entendemos como educación inclusiva, o más bien ir quitándole una serie de adherencias, dicen Auxiliadora Sales desde España, que se le han ido pegando a la educación inclusiva, y ahí dice, por ejemplo, Teresa Aguado también desde España, que nos han hecho que confundamos diferencias con deficiencias. Entonces, cuando encontramos en las aulas de clase a estudiantes distintos probablemente al resto por ciertas situaciones concretas, entre ellas la discapacidad, diferencias sociales, diferencias familiares, diferencias en cuanto a orientación sexual, diferencias en general, les vemos a estos estudiantes como diferentes, pero desde una perspectiva de las deficiencias, siempre desde un atributo negativo. Entonces, precisamente esa es la herencia que se tiene del educación especial cuando la confundimos con la educación inclusiva. En ese sentido, también decirles que cuando hemos tenido que hacer investigaciones sobre la educación en general, es decir, quítele inclusiva, quítele, en España dicen que deberíamos en algún momento quitarle todos estos apellidos que actualmente hay a la educación, educación para la paz, educación inclusiva, educación en perspectiva de género, porque la educación como tal, si no cumple con todas estas condiciones, con todos estos requisitos, si no es para la paz, con perspectiva de género, inclusiva educación intercultural, pues sencillamente no es educación o es una educación incompleta que no va a responder a las necesidades y características del entorno actual. Entonces, cuando hacemos un análisis de la historia, y ahí decirles que mucho de lo que actualmente entendemos por inclusión, que mucho de lo que actualmente hacemos en educación cuando tendemos a homogenizar a los estudiantes o cuando tendemos a generar, por ejemplo, procesos de transmisión del conocimiento, hemos heredado de la historia. Entonces, por ejemplo, en Alemania, cuando los estudiantes, cuando los niños empiezan a salir del campo y llegan a la ciudad, los gobiernos empiezan a preocuparse porque se notaban las diferencias entre los niños del campo y los niños de la ciudad. Y desde ahí se establece esto de tener que utilizar los uniformes o los mandiles blancos en esa época como un dispositivo, y en Argentina utilizan mucho este término, un dispositivo, es decir, algo que nosotros no podemos ver, pero que transversaliza lo que hacemos en educación. Entonces, ese dispositivo tiene consecuencias. Y la consecuencia por ejemplo, hacer que no se noten las diferencias sociales, culturales, económicas que pasó en la educación y en la escuela del siglo XIX, todavía repercute en lo que estamos haciendo en la educación del siglo XXI, porque la tendencia, o cuando, por ejemplo, nos hemos tenido que formar o tomar cursos, sobre todo en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, para poder trabajar en el contexto educativo, nos damos cuenta que hay mucho o que las formas de pensar suelen estar relacionadas y las formas de hacer también con esta uniformidad que pensamos que existen en los estudiantes. Entonces, si ustedes ven esa imagen, todos los estudiantes son iguales, uniformes. De hecho, la estructura del aula, la organización del espacio está diseñado para transmitir, el profesor suele estar adelante, los estudiantes suelen estar del otro lado, y hoy todos esos aspectos desde la educación en general, no solo desde la educación inclusiva, se
cuestionan, porque hasta qué punto ese tipo de dispositivo que tiende a la transmisión y a la uniformidad permite que los estudiantes hoy en día aprendan. Entonces, si le sumamos a esta idea de la escuela tradicional que nos ha hecho pensar que todos los estudiantes son iguales, aprenden de la misma forma, son uniformes, hay que ocultar estas diferencias porque mientras más uniforme sea el grupo, mucho mejor. Esta idea de homogenización más bien ha hecho que en la actualidad, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de respetar las diferencias que están presentes en los estudiantes en general, cueste mucho. Es como que no permea todavía esta idea de diversidad en un formato de educación, de institución educativa que casi siempre se ha manejado así como ustedes ven en la imagen. Entonces, lo que venimos analizando ya algún tiempo es esta necesidad de generar esta idea diferente de educación inclusiva, desde varias perspectivas, diría Ocampo, desde una perspectiva epistemológica, desde una perspectiva ontológica y desde una perspectiva metodológica, aunque él también incluye una perspectiva morfológica. ¿A qué me refiero con estas palabras? Entonces, como ustedes ven en la imagen, cuando yo digo que la diferencia, las diferencias que están presentes en las personas deberían dejarse de convertir en un atributo negativo. De hecho, la educación especial en los países de Latinoamérica en general se mantienen instituciones de educación especial, escuelas de educación especial. Y al igual que en el Ecuador, en Colombia, en Argentina, en México, cuando las personas que tienen que beneficiarse de este tipo de educación son precisamente las personas con discapacidad. Entonces, esta relación de discapacidad con patología, enfermedad, deficiencia, de hecho, hay algunos profesores que la asocian con anormalidad, tiene repercusiones en lo que estamos haciendo a nivel educativo. Entonces, la idea es que a nivel ontológico, es decir, esta forma de pensar que tenemos de las diferencias, de la diversidad, tiene que salirse de este atributo negativo, es decir, hay que reconceptualizar esta idea que tenemos de persona, desde esta necesidad de reconocer que lo que vamos a encontrar en un grupo de estudiantes no es uno, dos, tres, cuatro estudiantes diferentes, todos iguales, cuatro diferentes, sino que más bien el grupo está caracterizado por diferencias, múltiples diferencias, diferencias como les decía, sociales, culturales, ser diferencias y grupales que están presentes en todo el grupo. Y eso no quiere decir que hayan características mejores, peores, superiores, inferiores, características buenas, características malas. No, no, sino al contrario. Las diferencias al ser algo que nos constituye como seres humanos, pues están presentes en todos nosotros y eso tiene implicaciones. Esta perspectiva ontológica tiene implicaciones a nivel epistemológico y también a nivel metodológico. Y ahí va lo que nos interesa a nosotros como educadores. Por eso la necesidad de poder ir entendiendo estas otras perspectivas, porque, por ejemplo, si es que tomamos a un autor como Jimeno Sacristán, que es uno de los capos en currículo, él dice que si queremos entender cómo se vienen desarrollando las prácticas en las aulas de clase de cualquier nivel educativo, desde inicial hasta superior, es importante que tomemos la figura del iceberg. Entonces, con esa figura, ustedes saben perfectamente que hay una parte pequeña que está fuera del agua, pero que hay una parte grande que está dentro. Entonces, dice Tristán, todo lo que está dentro del agua, que es esa parte grande y la que cuesta mucho, que ella llevando a la educación cambie, son las creencias, son las formas de pensar, son las concepciones, las percepciones, es decir, no son los conceptos como tales, ya vamos a ver dónde están los conceptos, sino son estas ideas que tenemos de la diferencia, de la discapacidad, de la diversidad. Entonces, si en nuestro caso como docentes seguimos vinculando las diferencias con este atributo negativo con las patologías únicamente
obviamente hay una situación que hay que reconocer, hay una condición que hay que reconocer, pero necesitamos también quitarnos sobre todo el atributo negativo, es decir, y eso decía, desde el contexto de la salud, va a costar mucho más precisamente por sus procesos formativos. Entonces, el llamado que se hace desde la epistemología es a que podamos ir haciendo unas rupturas aquí, en nuestras formas de pensar, que eso sería lo que va a originar, estas rupturas van a posibilitar que hagamos cosas distintas en el aula. Desde lo epistemológico, en cambio, que es lo que ustedes tienen al lado derecho de la diapositiva, hay una confusión entre lo que se entiende, lo que decía de educación inclusiva con educación especial. Entonces, como que actualmente tenemos una construcción híbrida de lo que se entiende por educación especial. Entonces, en Latinoamérica en general, cuando hablamos de educación inclusiva, por ejemplo, si tenemos hijos o tenemos personas conocidas o estamos vinculados con la educación básica o con el bachillerato o los colegios, suelen pasar siempre estos estudiantes diferentes, entre comillas, por procesos de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico que es importante para saber cómo trabajar con los estudiantes, con las personas, lamentablemente llega al entorno educativo y empieza a direccionar el proceso educativo. Ojo, no estoy diciendo que no se necesitan diagnósticos, son importantes, pero lo que está pasando en las instituciones educativas es que hemos olvidado esta función principal del docente, que es la de acompañar aprendizajes desde una perspectiva distinta, no es la de transmitir conocimiento, porque hoy en día con YouTube, con los videos, con la inteligencia artificial, pues eso va a ser súper sencillo que haga. Pero en nuestro caso, como docentes, es acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que nos demuestran algunos procesos de investigación que hemos hecho es que en las instituciones educativas nos olvidamos de las personas y lo más importante es el diagnóstico. Entonces, lo común es, si llega un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad grado 3, acá en el Ecuador dicen, uy, entonces este estudiante ya ni debería estar en la educación regular, hay que hacer una adaptación curricular, que es lo que hacemos en Latinoamérica en general, y esa adaptación, desde España nos hacen críticas muy fuertes porque dicen, no son más que añadidos curriculares. Y esos añadidos no posibilita que los estudiantes, que aparentemente son diferentes, y decíamos que hay diferencias, pero en todos, no solo en estos estudiantes, no puedan aprender, porque tenemos expectativas bajas, porque al estar consciente que hay una deficiencia, pues en la educación más bien se ha intentado generar en la educación procesos terapéuticos, rehabilitadores, olvidándonos que eso corresponde al contexto médico, al contexto de la salud, y que en el caso de la educación hay que buscar cómo generamos y acompañamos esos aprendizajes. Entonces, lo que la experiencia nos ha permitido entender es que únicamente cuando cambiamos la forma de pensar que tenemos del aula, es decir, de entender que estamos en un aula caracterizada por las diferencias o por la diversidad, cuando se construye un conocimiento distinto, no relacionado con la educación especial, cuando hablo de relación con educación especial, está presente los diagnósticos, las necesidades educativas especiales o específicas, las adaptaciones curriculares, y de hecho en la Constitución de la República del Ecuador se plantea el trato diferenciado hacia, por ejemplo, la persona con discapacidad. Esas ideas de la educación especial llega a la educación inclusiva. Y entonces desde la educación inclusiva, lo que hemos venido haciendo en la educación especial se está haciendo como inclusión. Por eso es que ahí decía esta necesidad de poder construir, y ahí va lo epistemológico, una teoría nueva, una teoría distinta. Cuando lo ontológico y lo epistemológico cambia, pues lo lógico es que lo que hagamos en el aula también va a cambiar, es decir, la perspectiva metodológica, la perspectiva pedagógica, si ustedes quieren, va a ser diferente, va a ser distinta. Ya no va a ser la de la adaptación curricular,
que es la que nos ha llevado a pensar que hay ciertos estudiantes diferentes mientras todo el resto son iguales, sino más bien esta necesidad de poder entender que la función de nosotros como docentes es poder responder a estas diferencias que están presentes en todo el grupo. Entonces, les decía que me permití tomar algunos antecedentes de lo que está pasando en Colombia. Me pareció muy interesante este documento del 2021, en donde se hace un análisis de qué pasa con la discapacidad. Y pues me pareció también interesante el poder vincular con esto que estoy planteando ahora. Entonces, en estos antecedentes y en este libro, se plantea precisamente que en el caso de Colombia, al igual que en el caso del Ecuador, se cuenta con una estructura normativa, con institucionalidad muy favorable y sobre todo de garantía de derechos para poder, por ejemplo, trabajar las personas con discapacidad. Sin embargo, el análisis dice, a pesar de estos avances a nivel de normativa, a nivel de política, sin embargo, se evidencia que las organizaciones, las personas con discapacidad, todavía no encuentran que esto que dice la normativa se vea reflejado en la práctica. Entonces, el documento concluye y dice, estas falencias que han sido percibidas no se encuentran en la normatividad, no se encuentran en la arquitectura institucional, no se encuentran en la exigibilidad de los derechos humanos, sino más bien se centran en las prácticas, en los comportamientos sociales y culturales que todavía están presentes en nuestra cultura, en nuestros países. De ahí esta necesidad, justo lo que les decía, de poder replantear estas ideas, porque si decimos se centra en estas formas de pensar, en estos comportamientos socioculturales, en estas prácticas que no generan cambios en relación, por ejemplo, a los derechos de las personas con discapacidad, requerimos ir haciendo un cambio, no es el cambio normativa, el cambio de la arquitectura, porque eso ya Colombia. Pero la realidad refleja que no hay estos cambios que quisiéramos ya en la realidad y en la práctica. Entonces, lo que se ha podido evidenciar en Latinoamérica en general, justo lo que les decía, es que la inclusión viene relacionada con el diagnóstico, con la necesidad educativa especial y con una serie de prácticas que están establecidas bajo estas consideraciones exclusivamente médicas. ¿Por qué lo cuestionamos desde la educación? No, insisto, no porque las consideraciones médicas estén, sino que esto hace que nos olvidemos de lo que necesitamos hacer en el aula frente a las diferencias que están presentes en todo el grupo. Entonces, de ahí esta necesidad de poder entender la discapacidad o las diferencias que pueden estar presentes en las personas como una condición. Y ahora vamos a ver que hay modelos que dicen, bueno, si ha habido este modelo o estos modelos a nivel cultural, pues empecemos a pensar qué otros modelos son los que tendríamos que empezar a generar en lo que estamos haciendo a nivel de educación. Entonces, en el caso de la discapacidad, ha ido evolucionando el concepto y de eso no hay duda alguna. De hecho, cuando a nivel histórico hemos revisado qué ha pasado con la discapacidad, eh, la historia cuenta cómo en la antigua Grecia o en Roma las leyes permitían que si un niño nacía con algún tipo de anormalidad, pues sean personas o sean niños que podían ser botados desde uno de los montes más altos de Grecia o sean abandonados a la intemperie para que mueran. Entonces, esa forma de pensar que fue parte del origen ha ido evolucionando. Es verdad que ha ido cambiando, pero desde la sociología lo que se plantea es que no es que ha ido, se termina un modelo, vamos a otro, se termina ese modelo, vamos a otro. Fuera bueno que las cosas se dieran de esa forma, pero no es así, sino más bien todos estos modelos que tienen un principio no tienen un fin delimitado y hace que estas formas de pensar y estas prácticas que son características de cada uno de los modelos subyacen y coexisten en la cultura, en el contexto educativo, en la sociedad en general. Entonces, cada uno de estos modelos tienen ciertas características. Entonces,
¿Por qué estamos analizando la discapacidad? Porque acuérdense que decíamos que lo común es relacionar inclusión con discapacidad. Entonces, incluso esta perspectiva, al tener que cambiar, también implica que necesitamos, por ejemplo, entender esto de los modelos. El modelo tradicional, que acuérdense, aparentemente apareció en su origen y ya debería haber desaparecido, pero no, porque fue dejando ciertas características en lo que estamos haciendo en el día a día. Desde este modelo se entendía que la persona que presentaba una discapacidad tenía signos de debilidad, eran seres disminuidos, incluso, por ejemplo, si es que analizamos la Biblia, se hablaba de una enfermedad que era producto del demonio, de la caridad, de los milagros que se podían generar, y esas formas de pensar de alguna forma se han mantenido hasta la actualidad, y que por lo tanto estos sujetos de asistencia no podían ser incorporados en la sociedad. Luego viene la psicometría, que fue parte y es parte de la psicología clínica, y más bien le convierte al sujeto de asistencia, es decir, este sujeto que tiene que ir al centro de educación especial, a que sea atendido, a que se entere de alguna forma, termina convirtiéndose en sujeto de estudio. Es decir, se necesitan centros especializados, metodologías especializadas, personal especializado, técnicas especializadas para poder trabajar con estos estudiantes o con estas personas. Y tienen al lado derecho de la diapositiva todas las ideas que fueron generando los modelos. Acuérdense que no hay un modelo que terminó, que finaliza y que empieza otro, sino hemos dicho, van dejando características en las formas de pensar, pero también en las prácticas que llevamos tanto a nivel social como a nivel educativo. Luego está este modo rehabilitador, que por ejemplo en este caso el modelo más bien plantea esta necesidad de una institucionalización especializada. Ya se habla, obviamente, al ser rehabilitador, ya plantea un tratamiento médico asistencial, pero como les decía, esta perspectiva médica en el contexto educativo, y de ahí ustedes tienen un desafío sumamente grande por su formación médica, hace que se genere una pedagogía curativa, una pedagogía de lástima, una pedagogía rehabilitadora, y por eso es que se plantea esta necesidad de ir analizando formas de pensar, porque si no, lo que hagamos a nivel pedagógico va a ser muy difícil de que empiece a cambiar. Entonces, por ejemplo, desde este modelo se habla de enfermedades mentales, de transmisiones genéticas, de ahí, por ejemplo, que se impida que las personas con discapacidad se casen, tengan hijos, tengan una vida independiente, porque más bien están pensados como estos seres distintos. Incluso les decía, con quienes todavía se sigue vinculando estas ideas de anormalidad, de lástima, de pena, que contradice lo que dicen los derechos humanos, porque precisamente hay una Convención de los Derechos Humanos, que no es tan nueva, 2014, que ya desde ahí se plantea esta necesidad de ir dejando estos modelos, insisto, porque si ustedes ven las características del modelo que tienen en el lado derecho de la diapositiva, más bien lo que hace en el campo educativo es generar segregación, discriminación, o lo que diría este argentino Pablo Gentili, una inclusión excluyente. Es decir, ya están en nuestras aulas de clase, ya son parte de la educación superior, pero no sabemos qué hacer con ellos cuando necesitamos que se generen aprendizajes o cuando tenemos que generar un proceso educativo concreto. Entonces, tomado del documento que les decía de lo que está pasando en Colombia, ahí dice que 1 de cada 10 personas con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, y una tasa más de 3 veces mayor que la de nivel mundial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un desafío importante que tiene que ser analizado en el contexto educativo a nivel de Colombia. ¿Qué está pasando? Ya hay una respuesta. No han cambiado ni las prácticas ni los comportamientos en relación a esta población. Y ahí, por ejemplo, tienen algunas de las principales causas que tomé de este documento, que es uno de los más recientes, en relación a qué es lo que está generando la discapacidad. Entonces, un modelo que recién aparece, que empieza a escucharse, decirles que acá en el Ecuador
estamos intentando que más bien cada vez se escuche mucho más, pero tenemos una fuerte, es como si es que encontráramos una barrera. O sea, cuando queremos hablar del modelo social, hay quienes nos dicen, no, pero es que el modelo rehabilitador, el modelo médico, tiene que estar presente. Sí, de acuerdo, no, no podemos quitarnos o no podemos dejar de reconocer la importancia que tiene un diagnóstico cuando tenemos que trabajar en el campo médico, en el campo de la enfermería, en el campo de la salud, con esa persona, con ese niño, con ese estudiante. Pero el contexto educativo, el quedarnos solo con el modelo médico, con el modelo rehabilitador, acuérdense, genera limitaciones en los procesos de aprendizaje y por eso es que no cambian las prácticas culturales. Esto del modelo social no es nuevo, empieza más o menos en la época de los 70 en Estados Unidos. Estuvo en Netflix algún tiempo una serie, un documental que se llama Crip Camp, que precisamente nos cuenta cómo desde las mismas personas con discapacidad empiezan a reclamar a la sociedad en general que hay que empezar a trabajar con un modelo distinto, diferente, y ya no el modelo rehabilitador, ya no el modelo tradicional, sino un modelo social. Este modelo social, y ahí está el desafío que tenemos a nivel de educación y a nivel del área de la salud. Lo que plantea es que es importante que reconozcamos que hay una condición concreta en las personas, pero que el modelo social plantea que los cuerpos no es que estén dañados, es que son diversos. Y al igual que otras diversidades, cualquier tipo de diferencia merece respeto. Eso es lo que plantea este modelo social. Entonces, el problema no está en la persona, el problema se focaliza en la sociedad, en el entorno, en el medio, porque genera una serie de barreras que impide que estas personas puedan eh, incluirse o puedan ser parte de procesos sociales, de procesos educativos, y más bien esto genera desigualdad, genera exclusión. Entonces, cuando decimos que las barreras en formas de pensar, barreras actitudinales, barreras a nivel metodológico, barreras en general, se encuentran en los contextos, la discapacidad se convierte en una forma específica de opresión social. Y decirles que hoy en día, desde la teoría crítica de la discapacidad, se viene insistiendo en esta necesidad de poder entender que cuando nos quedamos únicamente en un destino biológico, en un destino médico, como que está presente en el campo educativo una relación marcada de poder que tiene que empezar a redimensionarse o a replantearse. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Como les decía, si decimos que necesitamos ir cambiando las formas de pensar, si necesitamos ir replanteándonos la teoría que se ha construido en torno a la educación inclusiva, y de hecho en la universidad, cuando en mi caso yo formo a los futuros educadores de instituciones educativas desde el nivel inicial hasta educación, escuelas y colegios, cuando hacemos este ejercicio, que les invito a que ustedes también, si es que en algún momento quieren hacerlo, y revisamos, si ustedes ponen, por ejemplo, en algún buscador, ponen palabras clave como educación inclusiva, investigaciones, educación, seguro que van a encontrar investigaciones que se centran en necesidades educativas especiales. Ahora acá en el Ecuador, la ley determina que no son necesidades educativas especiales, sino necesidades educativas específicas. Y nuevamente regresan los autores que cuestionan lo que estamos haciendo. Y uno que es, a mí me gusta mucho precisamente por la forma de plantear o de cuestionar lo que hacemos, se llama Carlos Descliat. Y él dice que lo que hemos venido haciendo en educación únicamente ha sido ir cambiando las palabras. Ya no le diga persona discapacitada, llámele persona con discapacidad. Ya no le llame persona con discapacidad, llámele persona con capacidades diferentes o con capacidades especiales, suena más bonito. Ya no le llame con necesidades especiales, llámele con necesidades específicas, diría Escliar. Estos no son más que eufemismos. Los eufemismos cambian las palabras y es la dinámica a nivel de Latinoamérica.
Cambian las palabras, pero no cambian la realidad. Y a nivel social y a nivel educativo seguimos discriminando a los que nos han hecho pensar que son diferentes. Por ejemplo, orientación sexual diferente. Llega al aula de clase y, por suerte, ya no está en el DSM-5, pero antes se pensaba que era una normalidad. Desde la religión hay una serie de cuestionamientos que hacen que esta diferencia, y lo investigamos en algún momento, sea la que más cuesta que sea respetada en un contexto educativo, no solo en el contexto social, sino también en el contexto educativo. Llega una persona con una diferencia cultural, en nuestro caso pueblos y nacionalidades indígenas o comunidad afro, y es la persona diferente. Entonces, acá en el Ecuador, por ejemplo, en las escuelas, si pertenece a un pueblo o nacionalidad, si pertenece a una comunidad afro, tiene que irse a una escuela solo para estos niños, es decir, una educación diferente para los diferentes. Entonces, acuérdense que esta idea es una de las que tienen que empezar a redefinirse, a replantearse. Hay que generar una ruptura en este sentido, porque las diferencias es parte de la naturaleza humana. Y ahí le retomo a Ocampo cuando dice, hay que entender que lo que vamos a encontrar son múltiples singularidades. Y estas múltiples singularidades son las que están presentes en el aula. Y no hay quienes tengan características mejores o peores, sino en función a estas múltiples singularidades, tenemos el desafío de poder trabajar o de tener que trabajar en los diferentes niveles educativos. Como les decía, la idea de estudiantes iguales y de estudiantes diferentes nos hizo pensar y así nos formaron a muchos de los docentes. Y si ustedes han estado en espacios de formación a nivel docente, también lo común es que entre los estudiantes uniformes hay una misma cronología de aprendizaje y ahí va la implicación a nivel educativo. Es decir, nos han hecho pensar que hay un aprendizaje monocrónico. Todos tienen que seguir el mismo camino, todos tienen que aprender de la misma forma, a todos se les tiene que enseñar de la misma manera y obviamente todos son evaluados de la misma forma. Es lo que hacemos en la educación superior. Y ahí hay una argentina que se llama Flavia Terigi que dice, y ahí encontramos, y ahí está el desafío que tenemos en educación, porque nos damos cuenta que estas trayectorias teóricas con las que nos enseñaron a la mayoría de los docentes distan de lo que son las trayectorias reales. ¿Qué dicen las trayectorias reales? Que hay múltiples singularidades y por lo tanto esas múltiples singularidades tienen implicaciones a nivel educativo porque lo que vamos a encontrar es que existen múltiples cronologías de aprendizaje. No hay una sola forma de aprender en el aula. Por lo tanto, entre los desafíos, a más del que acabo de comentarles, no es solo ir cambiando el lenguaje, no es solo ir cambiando la forma de nombrarles a los diferentes o a los diversos, sino más bien es empezar a modificar esta concepción que se tienen de las personas y decirles que con la experiencia que hemos tenido en algunos proyectos de investigación es lo que más cuesta, porque que cambie el currículo, que cambie el plan de estudios, que cambie la ley, que se reforme la educación a nivel de ministerio, a nivel de organismos de educación superior, no es tan complicado, pero cambiar las formas de pensar de las personas cuesta muchísimo y acá hemos intentado y estamos generando algunos procesos precisamente que van por ahí. Entonces, mientras no cambien estas formas de pensar, vamos a seguir etiquetando, categorizando y confundiendo lo que decíamos, la diversidad, las diferencias con las deficiencias. Y ese es uno de los cambios importantes que se tienen que hacer. Otro desafío es entender que, por lo tanto, para salirnos de las etiquetas, de las categorizaciones, lo que necesitamos es entender que las diferencias son propias de todo ser humano, no solo de quien tiene discapacidad, no solo de quien viene de un grupo, los famosos grupos minoritarios. Cuando analizamos por qué son grupos minoritarios, no solo se les llama grupos minoritarios, grupos de atención preferente, el término que se utilice. Acuérdense, eufemismos, vamos cambiando
el nombre para referirnos a los grupos. Precisamente ha sido una construcción social que nos lleva a pensar que son grupos que al ser distintos, que al ser diferentes, no contribuyen de la misma forma a la sociedad. Y por eso es que se les puso dentro de esa clasificación. Entonces, tendríamos que cuestionarnos, y es lo que venimos haciendo desde el campo de la educación inclusiva, ¿quién dijo que son diferentes? ¿Quién de forma arbitraria les puso como grupos minoritarios o como grupo de atención preferente? Entonces, acuérdense, es otra forma de clasificación o de etiquetamiento. Y lo que eso genera es que en el aula sigamos generando prácticas de diferenciación, prácticas de etiquetamiento y prácticas que efectivamente, y hemos visto, no responden a las necesidades y características que tienen las personas o que tienen algunos de estos estudiantes. Por lo tanto, lo que necesitamos es lo que les decía, esta ruptura de modelos, esta ruptura de conceptos, de ideas, que generalmente están vinculados con la idea de normalidad. Acá las investigaciones nos demuestran también que cuando hemos conversado con los docentes de diferentes niveles, hay como una especie de sobrevaloración a una idealización de estudiante. Entonces, el estudiante con ciertas características es el que tiene que estar dentro del aula de clase. Quien se aleje de esas características, que está vinculado con la normalidad o la normalidad, que también es una construcción social, pues ya no tendría que estar en el aula de clase. Entonces, lo que plantea el modelo social, y esa es la invitación que quiero hacerles a ustedes que son parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, es a que entendamos que hay otras formas de entender a los seres humanos. Si bien los diagnósticos, el entender la enfermedad es sumamente importante, y ahí, por ejemplo, hay un autor muy importante, Le Breton, desde Francia, que precisamente plantea esta necesidad de entender al ser humano desde una dinámica, desde una forma totalmente distinta a la que comúnmente la hemos venido haciendo. Es decir, pensar que es el distinto, que es el diferente, que es el anormal y que por lo tanto no va a poder aprender en un contexto educativo, y eso hace que se generen prácticas que no aportan a su proyecto de vida o a su proyecto de formación. Cuando uno lee algo sobre el modelo social o desde la teoría crítica de la discapacidad, hay esta autora Jenny Morrison que dice, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Entonces, desde el modelo médico, en el cual ustedes tienen muchísima experiencia, hay una serie de deficiencias, hay limitaciones en los seres humanos cuando vemos alguna condición concreta, pero acuérdense que la discapacidad como tal está en el entorno. Cuando no entiende las necesidades de aprendizaje, cuando generamos clasificaciones y etiquetamientos y cuando en función a esas formas de pensar no sabemos qué es lo que acá pasa mucho. Los docentes dicen, no hemos estado preparados, no hemos sido formados para trabajar con estudiantes con discapacidad. Entonces, la intención es de entender que hay un montón de barreras en los contextos sociales y educativos que primero necesitamos reconocerlos. Y ahí sí, empezar a generar prácticas educativas que permitan ir haciendo que esa situación concreta de barreras, de limitaciones en el campo educativo puedan ir modificándose o puedan cambiar. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Ahí fui leyendo que aparecían un montón de preguntas y me alegro por eso, porque precisamente quiere decir que hubo algún tipo de réplica en lo que nosotros pensamos en relación a la educación inclusiva, en relación a la práctica docente, y pues me alegro porque en eso consistía esta intervención a la cual me invitaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta Liliana, por esa intervención y esa explicación tan clara. Le voy a hacer las preguntitas. Excelente conferencia, le están diciendo. Bueno, vamos a empezar porque generó bastantes inquietudes su conferencia, entonces miremos a ver, eh, una a una. Angélica Estefanía Gutiérrez pregunta.
Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para sensibilizar y educar a la comunidad escolar sobre la importancia y los beneficios de la educación inclusiva? Esto por medio de la atención de enfermería y cómo puede implementarse estas estrategias de manera efectiva en diferentes contextos educativos. Muchas gracias por la pregunta, muy importante, porque ya vamos directamente, bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para sensibilizar a la comunidad? Acá hemos hecho una serie de campañas, a veces, por ejemplo, se suspenden las clases al menos por un día en las universidades para entender lo que pasa con las diferencias en general. Pero por darles un ejemplo, ahora que estamos próximos al 2 de abril, que se celebra el Día Mundial del Autismo, suele ser bastante común que, por ejemplo, acá hay edificios que se ponen de color azul, que es el color que se asocia con el autismo. Las personas van vestidas de azul a las instituciones educativas y está bien. Sin embargo, estos procesos de sensibilización tienen que ir mucho más allá. Y también decirles que desde la experiencia lo que necesitamos es conocimiento. Entonces, si tenemos estudiantes con discapacidad, nos toca conocer, aparte del diagnóstico que sabemos que es importante, saber qué características presentan esos estudiantes. Porque lo que hagamos en el aula, los apoyos que se puedan generar, las estrategias que se puedan generar, tienen que ir de la par con estas características que presentan los estudiantes en general. Entonces, está bien estos procesos de sensibilización que se generan a nivel de comunidad. El día del síndrome de Down, el día, por ejemplo, de las diferencias interculturales o de la educación intercultural, pero es mucho más importante que desde nuestro rol de docentes, de profesionales, también vayamos un poquito más allá. O sea, esto que se hace a nivel general está muy bien, pero ¿cuál es nuestra corresponsabilidad dentro de un proceso educativo? Pues conocer un poco mejor las características que van a estar presentes en el aula en función a las diferencias que hemos dicho que son comunes a todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, vamos a continuar. Acá nos están, pues, muchas felicitaciones, muchas, pero le quiero leer la de Adiela, que es nuestra líder de grupo. Dice, muchas gracias por el contexto del tema tan importante y hacerlo visible. Bueno, continuamos con otra pregunta de Daniel Henado. Daniel nos dice. Me cuestionaba qué papel juegan las familias en el éxito de la educación inclusiva, especialmente en lo que respecta a la colaboración con los profesionales de enfermería para garantizar un entorno seguro y de apoyo para sus hijos en la escuela. Gracias a Daniel por la pregunta. Las familias juegan un papel sumamente importante. Sin embargo, también es bueno que tomemos en cuenta que algunas de las diferencias de los etiquetados grupos vulnerables, por eso es que son vulnerables, suele relacionarse con lo económico. Es decir, la discapacidad o las personas con discapacidad generalmente suelen tener una baja situación económica, una baja situación cultural, al igual que, por ejemplo, a lo mejor los pueblos y nacionalidades acá en el Ecuador hay un alto índice de pobreza en pueblos y nacionalidades, por lo tanto, el papel de estas familias suele estar muy vinculado a lo que históricamente hemos pensado sobre la educación inclusiva. Por ejemplo, eh, desde las familias se exige medidas de compensación, se exige la gratuidad, se exige incluso aspectos que desde nosotros como universidad están siendo replanteadas porque probablemente estas políticas compensatorias refuerzan la idea de grupo que tiene que seguir siendo discriminado. Entonces, hay que trabajar y educar mucho a las familias. Me parece que la clave está ustedes desde el conocimiento, desde la academia, desde la formación que tienen, en ese papel que tiene que cumplir la familia, también requieren las familias mucho acompañamiento, mucha educación. Desde acá, por ejemplo, a veces van las familias, yo tengo un hermano médico que él suele decir
que a veces tiene que explicar minuciosamente cómo tiene que tomar la pastilla, cómo tiene que llevar a cabo la receta, el tratamiento médico, porque el nivel cultural a veces genera limitaciones en estos procesos de comprensión. Entonces, esta necesidad de poder responder a los contextos, el que ustedes puedan analizar la situación de donde vienen las familias para que también puedan ir acompañando y no nos limitemos probablemente solo a dar información, sino entender que también ellos necesitan hacer estos cambios en cuanto a formas de pensar y obviamente eso va a posibilitar que los procesos de inclusión también sean diferentes. Muchas gracias por esa respuesta. Sigamos. Isabela López nos pregunta, buenas tardes. El tema es muy interesante ya que personalmente la educación me llama mucho la atención. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los profesionales de enfermería contribuir al desarrollo y a la implementación de programas de educación inclusiva en entornos escolares para garantizar que los estudiantes con necesidades de salud especial reciban la atención y el apoyo adecuados para su aprendizaje? Muchas gracias, Isabela. También es importantísimo el poder responder desde el rol de ustedes como profesionales de la enfermería, qué tendrían que considerar para que estos programas educativos desde el enfoque de la educación inclusiva tenga una mayor repercusión. Acuérdense lo que decíamos, y también decirles que en el campo de la educación, cuando nos hemos centrado únicamente en la estrategia, en la campaña, en aquello que tiene que hacerse ya en la práctica, es decir, a ver, si usted quiere que la situación de salud de esta población mejore, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, sería como que la última fase de un proceso, pero hay un antes de ese proceso. Y ese antes sería trabajar también dentro de estos programas educativos en considerar que hay otros modelos, el modelo rehabilitador, el modelo médico ya está presente. Pero ¿qué pasa con el modelo social? Desde el área médica se plantea que este modelo social permite que lo que hagamos en educación sea una educación más humanizadora, más humanizante, que podamos entender que atrás de la enfermedad hay un ser humano, hay una persona. Entonces, sumamente importante, acuérdense estas perspectivas que lo plantea Ocampo y que dice, es importante la acción, la estrategia, lo que hagamos en el programa educativo, pero no nos olvidemos que hay que reconstruir una teoría cuando hablamos de educación inclusiva y también hay que cambiar las formas de pensar. Entonces, esos programas van a estar completos cuando incluyamos también estos otros tipos de análisis, de perspectivas que son importantes cuando se trabaja desde estos programas educativos concretos. Muchísimas gracias. Bueno, dice Carlota Angulo, estimada ponente, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales brechas para llevar a cabo efectivamente la educación inclusiva en entornos de educación superior? Gracias, Carlota. Acá también en el contexto ecuatoriano, y ustedes saben que con la situación social y política que tenemos, esas brechas cada vez son mucho más grandes. Y obviamente eso hace que nos preocupemos un montón en la educación superior. Decirles que lo común suele ser que no entendamos estas diferencias, por ejemplo, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, como diferencias que cuando llegan a la educación superior ya llegan en desventaja. Y ahí hay una investigación súper interesante que lo hicieron en París, Bourdieu con Passerón, ahí pueden buscar esa investigación, que precisamente cuando quisieron entender por qué estas diferencias, por qué cuando las brechas son marcadas a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, por qué justo en esa población hay mayores dificultades de aprendizaje cuando llegan a la educación superior. Entonces, la conclusión de la investigación es que el plan de estudio, el currículo, la institución educativa superior como tal, está estructurada desde un lenguaje distinto, muy elaborado, diferente al lenguaje con el que han sido desde donde se originan estos estudiantes con diferencias sociales, culturales, económicas. Entonces, cuando estos estudiantes llegan a la educación superior, ya llegan en desventaja.
ya llegan con una forma de entender la educación que no es la misma que lo que está planteado en la educación superior. Entonces, cuando estos estudiantes llegan a los primeros ciclos y no entendemos estas brechas o esta desigualdad en la cual llegan ya y empiezan a estudiar, va a ser muy difícil que podamos hacer que estos estudiantes, por ejemplo, terminen la educación superior, lo hagan de una manera adecuada, puedan generarse procesos adecuados de aprendizaje, porque también, ahí nos ha tocado de deconstruir una serie de conceptos. Hay un autor de apellido Perrineau que dice que el fracaso escolar es un invento, que el fracaso educativo es un invento. Y es un invento porque en este caso no sabemos cómo responder a estas diferencias. Entonces, me parece, Carlota, que es importante entender que en nuestros países de Latinoamérica estas brechas van a ser cada vez más marcadas y que necesitamos, y ahí está una responsabilidad de la educación superior, entender que frente a estas múltiples diferencias tenemos que empezar a generar acciones concretas para que estas brechas, en lugar de ser cada vez mayores, pues sean o puedan irse reduciendo. Ahí, por ejemplo, decirles, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Recuerdo que cuando tenía que ir a Argentina para mi proceso de formación doctoral, en la Universidad de Rosario nos comentaban, por ejemplo, que una de las áreas en donde mayor dificultad tienen es en la comunicación, en la lectura, en la escritura, y por eso es que a veces ponemos comunicación, lectura, escritura académica en los primeros ciclos, y es acertado. Entonces, estas expertas en comunicación y en lenguaje decían que hay que empezar desde un módulo cero, y que ponían módulo cero, precisamente con la intención de adaptar la forma de entender en cuanto a lenguaje, en cuanto a preparación, en cuanto a cultura de estos estudiantes en concreto, adaptarles a un sistema que es mucho más elaborado y que probablemente eso no permite responder de forma concreta. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Sigue Luisa Fernanda López, nos pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los educadores y profesionales de la salud al trabajar para promover la inclusión de estudiantes con necesidades especiales en entornos educativos? Por ejemplo, personas con diversidad física motora, diversidad cognitiva, entre otros tipos de diversidad, teniendo en cuenta además que pueden ir desde leve hasta grave. Gracias por la pregunta. Ahí decirles, ya vamos directamente vinculándonos con la discapacidad y obviamente los desafíos que tenemos los educadores y los educadores de la salud. Me parece que sobre todo ustedes es mucho más fuerte por esta necesidad de deconstruir ideas que, como les decía, históricamente y a nivel de formación, sobre todo en el área de la salud, están bastante vinculadas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un estudiante con alguna necesidad educativa específica o concretamente una persona con discapacidad, primero lo que se plantea es, si nos viene este diagnóstico de discapacidad leve o discapacidad grave, acuérdense que el desafío es a poder identificar características. Entonces, de hecho, acá estamos insistiendo en la necesidad de que no venga el diagnóstico por sí solito, es decir, esa parte que dice, llegamos a la conclusión que el diagnóstico del estudiante es un autismo con grado 3 de necesidades. Sí, pero ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que va a poder aprender? ¿En qué va a necesitar más apoyo? ¿Qué es lo que este estudiante, cuáles son estas situaciones que a nivel educativo se tienen que considerar? Entonces, desde mi perspectiva, ahí está el desafío. No quedarse solo con el diagnóstico, y le pasaré, hay un documento que hemos trabajado con el Ministerio de Educación acá en el Ecuador, le pasaré a la doctora María Beatriz, precisamente en el que venimos planteando en esta necesidad de trabajar con características y cuando identificamos las características de los estudiantes en educación superior, ir generando apoyos. Y esos apoyos son los que tienen que posibilitar que el estudiante con discapacidad aprenda. Y ahí también hay toda una teoría que viene de la discapacidad intelectual. Entonces, cuando se estudia esta discapacidad, se plantea que
el estudiante con discapacidad tiene unas características concretas y me parece que la discapacidad intelectual suele ser la más complicada de trabajar en un aula de clase. También por esta idea de que hay una capacidad intelectual o coeficiente intelectual que se evalúa y la idea tradicional o la histórica ha sido el entender esa capacidad intelectual desde una perspectiva monolítica. Y ahí viene Garner y dice, no, no, o sea, no, la inteligencia no es una, hay múltiples inteligencias. Entonces, si ustedes quieren que los estudiantes aprendan, pues busquemos o cambiemos primero esta forma monolítica de entender la inteligencia para entender que se puede aprender de otras maneras. Entonces, lo que se plantea desde esta teoría precisamente es que este estudiante que tiene ciertas características, como por ejemplo el que tenga un proceso de atención mucho más corto que el resto de los estudiantes, no sabe cómo responder a las exigencias del entorno. Esta situación que viene la discapacidad intelectual es lo que comúnmente pasa con todas las discapacidades. Entonces, si hay unas características que no permiten que se responda a los desafíos del entorno educativo, en medio de los dos tienen que haber siempre apoyos. Y ahí está la clave para trabajar la discapacidad. ¿Qué apoyos tengo que utilizar como docente para que este estudiante pueda aprender? No estamos a favor de las adaptaciones curriculares, porque recuerden que decíamos, es el modelo biomédico que llegó a la educación y que sigue haciéndonos pensar que hay uno, dos, tres estudiantes diferentes y que son los únicos que aprenden de forma diferente, cuando las diferencias están en todos, por lo tanto, la forma de aprender del grupo va a ser diferente y hay que intentar responder a estas diferencias que están presentes en todos. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero me parece muy importante todas las preguntas que nos están haciendo y hay que aprovechar a la ponente. Entonces, si la ponente todavía tiene tiempito, le va a seguir haciendo preguntas. ¿Qué me dices? Adelante, adelante, no hay ningún problema, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Sara Espinosa nos dice, buenas tardes, ¿cómo se puede fomentar un entorno universitario que sea inclusivo para estudiantes de diferentes orígenes culturales, étnicos y socioeconómicos? Gracias. Acuérdense que lo que decíamos es tener partir de la idea que las diferencias están presentes en todos los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un estudiante con discapacidad, un estudiante de pueblo nacionalidad, es decir, con una diferencia étnica concreta, un estudiante probablemente que tiene alguna situación de enfermedad, un estudiante diferente en cuanto a su orientación sexual, es decir, todos los estudiantes por alguna situación concreta presentan una diferencia concreta, individual o grupal. Entonces, no es qué hago con la discapacidad, qué hago con las diferencias culturales, qué hago con las personas que tienen alguna situación de enfermedad, qué hago con cada uno de los grupos. Y ahí, más bien, la idea es olvidarnos de estos procesos de individualización y entrar a procesos de personalización. Y ahí hay muchísima teoría. Entonces, no es lo mismo individualizar que personalizar. Lo que hacemos cuando hacemos una adaptación curricular, individualizamos. Entonces, para el diferente hay que hacer algo diferente en cuanto a la planificación curricular para que ese estudiante aprenda. Más bien lo que se plantea desde la personalización es el que podamos responder a las características personales de todos. Entonces, ya hay algunos documentos, hay algunos autores, y ahí, por ejemplo, les recomiendo, hay una autora argentina que se llama Rebeca Nijovic, que plantea cómo trabajar en el aula diversa. Y ella dice, tiene un libro muy bonito de la escuela heterogénea, y precisamente plantea que lo que necesitamos es ir viendo cómo hacemos esos procesos de diversificación. Acá, por ejemplo, se puso de moda el diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA, con esta intención de poder responder a las características y necesidades de todos. Sin embargo, se está utilizando mal. Entonces, la idea es, y se dice desde la diversificación, que ustedes puedan plantear múltiples opciones, desde una flexibilidad en cuanto al pensamiento y desde esta flexibilidad a nivel de currículo. Entonces, si estamos conscientes, por ejemplo, que todo nuestro grupo de estudiantes tiene intereses distintos,
¿cómo hago para responder a los diferentes intereses? Entonces, de pronto me pongo a conversar y digo, a ver, ¿a quienes les gusta la música, la lectura, el movimiento, el deporte, el dibujo? Y voy generando una clase, acuérdense, múltiples opciones. Entonces doy la clase a todos y luego les doy la posibilidad de que puedan demostrar lo que han aprendido en función a sus intereses. ¿Qué estoy haciendo? Diversificando. Ya no estoy utilizando una única forma de hacer que los estudiantes expresen lo que han aprendido, sino diferentes formas. Esa es la diversificación. Entonces, nos toca también prepararnos. Y ahí, desde Argentina se dice que el problema es, ¿y por qué estamos tan preocupados de no saber cómo responder a lo que está pasando en las aulas? El problema es que nos formaron con un saber pedagógico concreto, que era esto de entender que hay una misma cronología de aprendizaje. Y esto de lo que estamos hablando implica un saber pedagógico diferente, un saber pedagógico que está recién en construcción. Todos nosotros estamos construyendo este saber pedagógico nuevo. Así que nos toca ir descubriendo estas estrategias, estas formas distintas de poder trabajar en el aula en función a las características y necesidades de todo el grupo. Muchísimas gracias. Esta es la última pregunta que le voy a hacer para ser respetuosos con el tiempo. Em, y nos la hace Giselle Valentina Muñoz. Nos dice, buenas tardes. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la promoción de la educación inclusiva en la educación superior? Gracias, Giselle, por la pregunta. El papel de la tecnología es clave. Es como lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Cuando fue el boom de la inteligencia artificial, yo creo que lo primero que nos pasó a los docentes de educación superior es preocuparnos, porque cuando nos daban charlas al inicio de este proceso en las universidades nos decían, bueno, entonces ahora van a tener que ir pensando en formas distintas en las que los estudiantes presenten lo que saben, porque le pueden decir al chat GPT, por ejemplo, que él esté haciendo un ensayo, vienen al aula, presentan y ya está. Pero más bien fue cambiando la perspectiva que hemos tenido en relación a la inteligencia artificial. Entonces, ha sido, a ver, dejémosle de tener miedo porque es algo que viene a ser parte de lo que estamos haciendo en el contexto educativo y en el contexto en general. Y tenemos que buscar cuáles son los beneficios concretamente para poder enseñar o para poder hacer que los estudiantes, por ejemplo, ahora cuando les damos metodología de la investigación, les compartimos algunas de las aplicaciones que pueden utilizar para buscar información, para buscar artículos científicos, para hacer que esa aplicación les presente los resúmenes y las ideas más importantes. ¿Qué es eso, Ahora, Paula? eso en el caso de la educación inclusiva juega un papel súper importante, porque sería aprovechar de las tecnologías para saber cómo trabajar frente a la diversidad. Ejemplo, cuando hay un estudiante con discapacidad visual, hay programas que nos permiten que estos estudiantes puedan aprender mucho mejor. Entonces, la universidad tendría que comprar, por ejemplo, hay un software que se llama JAWS, que permite que un documento en Word sea el estudiante con discapacidad auditiva, va a poner el software para que el software se encargue de leerle el documento y él puede escuchar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace la tecnología es ir rompiendo probablemente esas barreras que impiden que los estudiantes puedan acceder de mejor manera a la información, a los documentos, a esta manera distinta que suelen tener cuando hay condiciones o características concretas. Muy bien, muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Le voy a leer que me parece muy pertinente lo que nos dice Isabela López. Gracias por la ponencia, ya que la inclusión no es solo trabajo de los educadores o los licenciados, sino que desde cualquier profesión, incluidas las ciencias de la salud, podemos aportar a la educación inclusiva. Y sí, con ese fue el fin de esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Liliana, por haber aceptado esta invitación. Un abrazo desde la distancia. Espero que nos veamos próximamente, ya sabe, en nuestros espacios. Y bienvenida. Sigue esta gran invitación. La próxima reunión es el 12 de marzo. Los espero. Muchas gracias a todos por la participación.
Muchas gracias a la doctora María Beatriz Escobar por la invitación y espero haber dejado una serie de preguntas frente a lo que estamos haciendo en educación, porque coincido plenamente con el criterio que hace un momento decían. Esto, la educación inclusiva, es una responsabilidad de todos. Así que muchas gracias por la excelente participación también de todos ustedes y por las preguntas que se han podido generar. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima.